El modelo Pindó está compuesto por 4 etapas que reflejan todos los conceptos que se dan en la definición, ¿no? La primera etapa es reconocer la necesidad de información. La segunda etapa es planificar la estrategia de búsqueda. La tercera etapa es evaluar y seleccionar la información. Y la cuarta etapa es elaborar y comunicar la respuesta. En la primera etapa, que es reconocer la necesidad de información, primero es reconocer que realmente necesitamos información, que a veces puede ser por una curiosidad, por un interés nuestro, o en el caso de nuestros niños fue porque el docente del aula le mandó a buscar información sobre una determinada temática, ¿no? Y ahí nos planteamos una pregunta inicial: ¿qué es lo que queremos buscar en base a la temática proporcionada o a la temática de interés, ¿no? Y allí, en base a esta pregunta o preguntas que nos podemos hacer, podemos identificar conceptos y palabras claves. Elegimos a Joaquín Torres García por ser un tema que se da en los distintos niveles de educación primaria, digamos, y que los niños ya tienen un conocimiento sobre el tema. Hay preguntas clave, preguntas guía, que nos pueden ayudar a definir un tema. Porque no es, bueno, quiero información sobre Joaquín Torres García, bueno, perfecto, afinemos, ¿qué es lo que quiero? Entonces se le brindan algunas preguntas que es quién era, cuáles eran las características de su obra, qué es el constructivismo y cuáles son sus principales obras. Y abajo lo que brinda es una ayuda, en caso de que fuera un tema totalmente desconocido el que se le solicita la información al niño, bueno, ¿a dónde recurrimos cuando no sabemos nada del tema? A un diccionario, a una enciclopedia, a un sitio de biografías en este caso, como recursos ya testeado, porque cuando le damos un diccionario le damos el link a la RAE, cuando le damos un sitio de biografías y vida le damos un sitio que tiene determinado reconocimiento, digamos, de criterios de calidad. En cuanto a la segunda etapa, que es planificar la estrategia de búsqueda de información, acá, antes que nada, tenemos que definir una estrategia de búsqueda utilizando los conceptos y palabras claves que elaboramos en la etapa anterior. Identificamos, bueno, esta búsqueda, ¿en qué tipo de recursos de información podemos encontrarla? En diccionarios, enciclopedias, diarios, portales de noticias, guía telefónica, ¿no? Para eso implica que el niño tenga un conocimiento de los diferentes recursos de información. Después, seleccionar y acceder a estos recursos de información. Bueno, conocemos los recursos de información, sabemos lo que queremos, a cuáles accedemos. Y como todo proceso, podemos llegar a un callejón sin salida. Y eso nos va a decir, bueno, no encontramos nada, tenemos que reformular la estrategia de búsqueda. ¿Cómo se organiza la búsqueda? Y acá hablamos de palabras clave. La idea que el mayor potencial es cuando puede haber formadores que le estén dando un mayor contexto a esto, ¿verdad? ¿Qué son las palabras clave? ¿Por qué es importante en los buscadores buscar de esta manera y de repente no formulando la pregunta tal cual me la hace la maestra? Ese tipo de cosas que no están en el recurso, pero bueno, la idea es que se puedan ampliar y trabajar en el contexto de aula mejor. Lo que ahí damos es un ejercicio, que es una lista de palabras, en el cual hay algunas preguntas que tienen una devolución en rojo, porque por ejemplo, pintor de casas nos dice que no es una buena opción, y otras preguntas que van a tener una devolución en verde, pintor uruguayo puede ser una buena opción para comenzar la búsqueda. Y ahora viene lo que ya había nombrado un poco Javier, que hablaba de qué son los recursos de información. Nosotros una de las cosas que percibimos cuando hicimos la investigación fue que eso de cuál es la fuente es Google, no saber diferenciar, por ejemplo, la importancia de un sitio institucional. El concepto de sitio institucional no era algo que estuviera claro en los niños. Si yo voy a buscar información sobre el agua, capaz que una página de una organización de medio ambiente estatal es más valiosa que otra que... O sea, ese tipo de valoraciones no las encontramos nosotros cuando hicimos la experiencia. Era difícil. Entonces, tratamos de darle bastante importancia a lo que son los tipos de fuentes de información. Por ejemplo, diccionario, enciclopedia, foro, wiki, blog y portal. O sea, ese es el recorte que hacemos. Y hace una descripción de cada uno que ven que entra en ese ¿seguí una más, Javi? En ese círculo define cada uno de ellos.
Y a continuación lo que presenta es un ejercicio para ver si comprendieron, digamos, la diferencia en cada tipo de recurso. Hace una pregunta por tipo de recurso. Por ejemplo, si quiero conversar con mis amigos en una tarde de lluvia, ¿qué voy a elegir? Una página web, un foro o un portal de noticias. Y lo mismo con las devoluciones de las respuestas. Si quiero saber sobre una noticia que aconteció en mi país, bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿A un diccionario, a una enciclopedia o al portal? Bien, aquí se preseleccionan 4 recursos que nosotros consideramos que fueron valorados previamente por nosotros. Uno es el sitio del Museo Joaquín Torres García en Uruguay, el otro es una página de biografías y vidas, una enciclopedia de arte, y el cuarto recurso es un recurso desarrollado por maestros que está disponible en la plataforma Ceibal y que es específico sobre la vida y obra de Joaquín Torres García. Entonces, también hacemos eso de linkear nuevamente a lo que es el repositorio Ceibal, ¿verdad? En una tercera etapa, que esto es una opinión muy personal, que yo diría que quizás es la más importante, ¿no? Sobre todo en el entorno digital, en el cual Internet, ante cualquier búsqueda que hagamos, nos arroja 1.500.000 resultados, ¿no? Buscamos algo en Google, nos dice 1 de 10 de 1.500.000. Imposible, ¿no? Imposible acceder a todo. Entonces, en esta tercera etapa vemos importante qué criterios tener en cuenta para poder evaluar estos recursos de información, ¿no? Y, sobre todo, la importancia que acá tiene una gran relación con la lectura, ¿no? Entender qué es lo que esos recursos nos dicen para ver si realmente estamos en el recurso apropiado, ¿no? Seleccionamos 4 criterios de evaluación. Uno, que es el que tiene que ver con el autor, quién es el responsable de esos contenidos, ya sea una persona o una institución. Hay que remarcar mucho eso de que a veces es una institución la responsable y no una persona. El contenido en sí, si tenemos elementos para valorarlo. La actualización es muy ilustrativo, tanto con niños como con adultos. Encontrar la fecha de actualización de los sitios web es una problemática que los vimos en todos los testeos. Y lo que es la navegación. Ahí muestra cada uno de estos parámetros. Ahí lo interesante de destacar es que se le brindan preguntas que le sirven de guía al niño. Por ejemplo, en el autor, ¿puedes identificar el autor del recurso? ¿Tiene algún dato de contacto, correo electrónico, teléfono, dirección? ¿Sabes si el autor habitualmente escribe sobre el tema que estás buscando? Si es un autor personal, o si está relacionado con alguna institución, por ejemplo, un ministerio. Bueno, esas son las preguntas guía. A continuación, lo que se brinda es un ejercicio que brinda 4 preguntas de verdadero o falso en función de cada uno de estos criterios. Para el criterio de autor, pregunta si el autor del recurso de información es el responsable de los contenidos que se muestran, y brinda un verdadero o falso con una retroalimentación. Esta guía de evaluación es una forma de tener un cable a tierra con el papel. Si bien es un PDF que es editable, se puede escribir en ese cuadradito, nosotros lo que le pedimos al niño es que elija un recurso y que evalúe en función de los 4 criterios que manejábamos. Dada la recomendación de que se puede imprimir o que se puede editar en el formato digital. Como ellos trabajan en grupo, cuando hemos hecho esta experiencia, a veces nosotros le proporcionamos ya el papel y ellos, mirando la pantalla, todos eligen usar el papel mirando la pantalla y evaluar. Y después, en la cuarta etapa, que es comunicar la respuesta, acá vamos a ver 2 aspectos, ¿no? Por un lado, cuando comunica la respuesta, cuando, digamos, encontré la información que necesitaba, ¿qué hago con esto? Porque muchas veces la información no es para mí, porque quiero saberla, sino o para hacer un trabajo académico, o es para comunicárselo a alguien. Las ceibalitas nos dan un montón de recursos como para poder presentar la información. Videos, historietas, mapas mentales, etcétera, ¿no? Pero también la comunicación se puede presentar en los formatos más tradicionales, ¿no? En un texto producido, en un collage, en una cartelera, en una exposición oral. Y después el otro aspecto que tiene relación con la comunicación de los resultados es el uso ético de la información que encontramos. Nos parece sumamente importante poder transmitir a los niños el valor que tiene citar las fuentes, saber que tomar ideas de otros sin nombrarlo es un delito,
es robar, que existe el derecho a autor, ¿no? Muchas veces vemos a nivel adulto, digamos, ¿no? Que se toma ideas de otros como propias, ¿no? Entonces, nos parece que esto que es importante comenzar a formar desde la más temprana edad, ¿no? Estamos en la cuarta etapa, que es la comunicación de los resultados. Como Javier le decía, hay dos aspectos. Uno tiene que ver con la forma en que vamos a comunicar la información que recogimos, y el otro que tiene que ver con los aspectos éticos relacionados a la citación de autores, al no hacer plagio. Primero se sugieren herramientas de la misma CXO, que Javier ya lo había nombrado, y después se da un ejemplo de cómo citar un libro, un artículo de revista y una página web, simple y sin ningún chirimbolo ni nada más, porque entendemos que esto es un tema que hay que trabajarlo en otra profundidad, y el recurso lo único que podía hacer era dar los ejemplos. A continuación de esto, lo que hay es una preselección de... Cuando hablamos de cómo presentar la información, bueno, se seleccionaron 4 sitios o 4 recursos en los que algunos están pensados específicamente para niños, otros están pensados específicamente con fines educativos, y son cómo crear una línea de tiempo, por ejemplo, otro sitio para crear historietas, otro sitio para crear diapositivas, videos y collage, y Prezi para las presentaciones. Es muy difícil encontrar sitios de este tipo que no tengan publicidad asociada, que no tengan pago asociado, que estén en español. Entonces, bueno, por eso elegimos dar en forma preestablecida al menos 4 ejemplos.